Ahí está. Sí. ¿Querían comentar algo? Escucho. No, perdón, se me activó el micrófono. Muy como asistémico, como algo fuera, digamos, muy desorganizado, desordenado, donde digamos, las inversiones desbordaron la capacidad administrativa del Estado para poder orientar las mismas inversiones en los distintos sectores. El caso de lo que habían comentado, creo que Rodrigo habló algo, bueno, todos ustedes, Pedro y Jorge también, vos hablaste de lo que había pasado con el sector automotriz y demás, la cantidad de empresas, las economías de escala que necesitaban, el mercado interno para el que se producía y demás. Generado, la contrapartida de esto era que se generaba cada vez que había dos leyes madres que fueron cambiando a lo largo de la historia. Era la ley de inversiones extranjeras directas y la de industrialización, la ley de industrialización que se quería generar. Entonces, estas iban cambiando y habíamos visto nosotros cuál era el problema que traía el liberar sin ningún tipo de restricción la entrada de los capitales y cómo esto terminaba afectando el problema nuestro de la balanza de pagos con dólares que no teníamos, ¿no? ¿Cómo lo terminaban haciendo? Entonces, a partir en el gobierno desarrollista lo que ocurre es esto, digamos, es que se libera, hay una fuerte inversión alrededor de, para algunos, 400 y pico de trillones de dólares, otros eran 503 millones de dólares. La contrapartida de esa inversión es un fuerte endeudamiento externo, en lo que incluye, porque el país tenía deuda y seguía tomando deuda como contrapartida, es decir, que no era esa inversión, no venía gratis. Esa inversión que venía y se establecía acá, por otro lado, todo lo que era el sector público y la administración o la orientación de cómo tenía que manejarse el sector privado, lo único que hacía era generar más deuda en el Estado, con lo cual generaba problemas adicionales, problemas que además no fueron solamente del gobierno desarrollista o del gobierno peronista. Ya veíamos que entre 1880 y 1930 siempre las políticas giraron en torno de la balanza de pagos, en torno de los problemas de la deuda que teníamos. Y de acuerdo a la política que se generaba, esto impulsaba mayor o menor inflación. Da la casualidad que la inflación siempre aparece cuando hay como una especie de mejora en la calidad de vida de las personas. Entonces, el advenimiento del peronismo, del justicialismo, lo que incorpora es esta cuestión, que ha dicho mucho que el problema es que es prácticamente incompatible el desarrollo industrial con el sistema de vida de las poblaciones, con la mejora paulatina en los ingresos o con una redistribución equitativa del ingreso. Uno tendría que estudiar mucho más cómo es en Canadá, cómo es en Australia. Lo que uno ve a priori cuando mira algunos casos emblemáticos, los últimos de la industrialización tardía, el caso de Japón, lo que observa es que, sobre todo que Berkovich trajo, economista que no me acuerdo el nombre, que hablaba del desarrollo industrial, de la fuerte intervención y demás, pero no hablaba de la cuestión salarial. Y convengamos que cómo son los sistemas de trabajo y cómo es el sistema de consumo en esas culturas es distinto al nuestro, ¿no?
Digo, como para tener una idea, porque además esto es lo que se critica mucho, que no es compatible la redistribución del ingreso con un proceso de, digamos, un crecimiento con redistribución del ingreso. Parece que al menos es lo que nosotros no le encontramos la vuelta para poder llevar adelante. O hay crecimiento, pero cuando empezás a redistribuir siempre aparece el problema inflacionario. Y cuando hay crecimiento y te dicen, te hacen... Sí. No, pregunta, ¿esto está relacionado con la teoría de que un aumento salarial es una puja de inflacionaria? O sea, digo, por esta idea que pasada en la práctica, se termina consolidando la teoría neoliberal, por ejemplo. Y eso es lo que ha quedado, lo que queda acá. Eso es lo que queda dando vuelta, porque cada vez que es cierto que se propone una redistribución del ingreso, aparece el tema inflacionario, porque automáticamente lo que hacen es, te trasladan a precios las empresas el aumento del salario, porque es un costo para ellos. Digamos, no hay aquello que en definitiva, que era lo que propone el peronismo, y hablo porque hay un quiebre fundamental y es lo que en lo que voy a hacer énfasis en esta exposición, digamos. Aparece el peronismo y aparece el tema de la distribución del ingreso, y esto parece, digamos, ¿qué proponía en su esencia filosófica el peronismo? No es, porque lo decía el mismo Perón y lo escribió, no es un socialismo o una izquierda. Toma medidas, pero en realidad lo que habla es humanizar al capital. ¿Qué quiere decir esto? Que vos ganás lo que tenés que ganar, pero dejá que vivan bien, perdón por la simpleza y por lo llano en que lo digo, dejá que viva bien el resto. Y esto parece que no es compatible con el sector, con los sectores industriales, sobre todo los más concentrados. Digamos, acá y en todo el mundo. No pareciera que esto fuera compatible. ¿Por qué digo esto? Porque cuando aparece esta idea de discusión y esta puja distributiva, ayuda a entender qué es lo que fue pasando desde que cayó el peronismo hasta que vuelve en el 73. Digamos, ¿por qué había problemas? Había problemas. Ahora después voy a dar la explicación económica de por cuáles eran los inconvenientes que había, que terminaban generando. Pero la cuestión política era que, para bien o para mal, la prueba está, digamos, a esto que voy a decir ahora, que cuando vino Perón ganó con el 62, 63% de los votos. Digo, no es que era algo menor. ¿Qué quiero decir con esto? Todo este periodo, desde la caída del peronismo, donde se prohibía mencionarlo, el tirano prófugo, delincuente, digo, ¿por qué hago esta cuestión? Porque es muy parecido a cómo siempre una parte de la sociedad demoniza a otra parte de la sociedad. No sé si está bien o está mal, no voy a discutir eso, trato de relatar, cada uno después tendrá su forma de pensar y de ver. Lo que traigo es información para tratar de relacionar y de describir qué es lo que pasó con el comportamiento de los agentes económicos. Entonces digo, ¿cuál era el problema? Era que había instalado la semilla de la discordia, que era siempre tratar de vivir bien. Porque había un sector importante de la población que había tenido acceso a la educación, a la salud, que tenía vacaciones, que tenía un aguinaldo, que tenía derecho a una casa, a una vivienda. Estas cuestiones son las que, cuando se corta queda
digamos, el representante o quien representaba eso queda proscripto. Entonces, todos los gobiernos democráticos que se suceden en este periodo son gobiernos con proscripción. Y la proscripción que se habla era que la mayoría no se sentía representada, porque la prueba está, lo votaron a Frondizi, después Frondizi quiso dar elecciones a gobernador y lo sacaron, ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires con Framini, lo sacaron, al poco tiempo cayó Frondizi, vino una especie de democracia, vino después Ilia cuando se convoca elección, Perón da la orden de que se vote en blanco y ganan los votos en blanco y Ilia va atrás y es el presidente electo. Entonces, digo, y además intenta hacer una política nacional que está y popular que no contiene a la base que tiene que dar el apoyo político para poder sustentar esas políticas, y queda expuesto a la clase media y a la clase media alta y a la oligarquía, o llámenla, no sé, a la clase empresaria concentrada, queda expuesto a enfrentarse a eso. Por eso es que y encima lo trata de traer a Perón en el 64, llega hasta Río de Janeiro y lo hace volver porque no le puede dar seguridad, de que no le puede dar protección y le habían dicho que lo mataban si venía acá, entonces llegó en avión y volvió, al poco tiempo cayó, y entonces viene Onganía. Onganía viene y establece, esto no es menor, un estatuto desplazando a la Constitución y a las leyes, un estatuto para gobernar la Argentina. Era la Revolución Argentina, se llamaba. ¿Y qué es lo que genera esto? Genera una especie de un peronismo sin Perón, y entonces le tratan de dividir el movimiento. ¿Por qué cuento esto todo? Ahora van a ver el correlato de esto. Tratan de dividir el movimiento, entonces aparece una parte sindical que negocia con Onganía y otra parte sindical que es la parte dura, que no negocia y sigue con Perón en el exilio. Esta cuestión, ¿qué hace? Transforma de alguna manera también a ese nacionalismo en un mito de izquierda, en un mito de la juventud que se empieza a sumar y que empieza a ver en el peronismo las revoluciones sociales de izquierda que había con Fidel Castro, que había en China, y con todas estas cuestiones nacionales y populares las empieza a sumar, que tenían posiciones ideológicas muy encontradas hacia adentro, que convergían en un líder nacional y popular que era Perón, que era el que los mantenía todos. Por eso hacia adentro del peronismo, y por eso era que la vieja frase que es una bolsa de gatos, que en realidad no se están peleando, sino que se están procreando, dice Elías, ¿no? Era la famosa, claro, era que se mataban, y en realidad las internas eran a los tiros, porque había peronistas de ultraderecha, peronistas de centro, y los grupos de juventud, Montoneros, ¿y por qué estaban todos adentro del peronismo? Porque todos sabían que para triunfar cualquiera de ellos necesitaba un caudillo con un poder como el que tenía Perón. Y Perón, que no era Gil, generó ese movimiento que además buscaba dar una respuesta industrial y económica, digamos, a lo inconcluso que había quedado el programa económico estas palabras recuérdenlas, de cuando fue derrocado en 1955. Bien, viene Salimey en economía, hace una pequeña devaluación. Salimey era un industrial joven
no muy querido. Quedan 2 minutos, voy a estar hablando. Si se corta, entramos con el otro. Después de Sallie Mae viene finalmente la inflación no la pueden parar, viene un plan de estabilización de Krieger-Bacena, heterodoxo, y entonces ese plan de estabilización lo que hace es generar lo que habíamos visto nosotros. Bueno, dice que ya hace menos de un minuto. Lo que habíamos visto nosotros. Congelamiento de precios y demás. Y baja la inflación efectivamente. La baja del 36% creo que al 6%, 7%. Sin embargo, en el 69 estalla el cordobazo, digamos, todo esto hace crecer la industria, genera una la diferencia con el desarrollismo era que con el desarrollismo vinieron capitales y empresas nuevas, y acá lo que hacían era, con la fuerte devaluación, se compraban había una transnacionalización de las empresas nacionales y una concentración y una extranjerización de todas las empresas nacionales por la fuerte devaluación, primero la de Sallie Mae y después del 40% la que había hecho Krieger-Bacena con un no puedo. Bueno, hay una gran transnacionalización de las empresas, esto que decía. ¿Y por qué estalla o viene el cordobazo? Porque si bien la inflación, digamos, hay un congelamiento de precios y salarios, acuerdo de precios, muy parecido a todo lo que se ensaya después, y ese acuerdo de salario y ese acuerdo de precios congela los salarios. Pero ¿qué pasa? La inflación, que es inercial, no se corta de un día para el otro. Entonces, los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo. Hacia el 69, en estos 2 años se produce, la relación es importante tener en cuenta que con la industrialización y con el peronismo aparece una nueva relación capital-trabajo, Estado, empresas, sindicatos y Estado, que rediscute una relación justamente entre las empresas y los capitales, de trabajo y demás. Y esta nueva relación, es la que lleva a pujas distributivas que terminan generando, en el esquema que tiene el país, termina generando problemas inflacionarios. Muy bien, si bien la inflación se detiene, ¿por qué se producen descontentos y se produce el cordobazo, parecido en Tucumán, parecido en Rosario, Corrientes, el rosariazo? ¿Por qué se produce eso? Porque los salarios, el poder adquisitivo había quedado retrasado. Y también se habían comenzado a deteriorar esas relaciones. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es un tipo de cambio fijo. Cuando el tipo de cambio es fijo y la inflación sigue, lo que hay es una sobrevaluación del peso. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio se atrasa. ¿Qué quiere decir que el tipo de cambio se atrasa? Todas estas, este lenguaje
económico lo que está haciendo referencia es que el tipo de cambio es un precio más de la economía. Es el precio del valor de la moneda referenciado, en este caso, al dólar, a un patrón determinado. Cuando yo establezco y dejo fijo esa relación, el tipo de cambio fijo, cuando hay inflación, ese precio, esa relación se atrasa. ¿Y a quién perjudica? A los exportadores, que son los que, ¿quién eran? La parte, en su mayoría, era el sector agrícola ganadero, que son los que presionan fuertemente para una devaluación. Por otra parte, hay fuertes presiones en la redistribución del ingreso porque los salarios se atrasan y estaban congelados, y la inflación en esos 2 años había sido alrededor de un 15 un 20% en los 2 años. Con lo cual, así como cuando decíamos que se crecía un 7% anual, ese 7% del tercer año era sobre una porción más amplia que el 7% del primer año. Lo mismo pasa a la inversa con la inflación y los salarios. Cuando yo tengo 7 y pico un año y vuelvo a tener 7 y pico el otro, no es que perdí 15%. El 7 y pico del segundo año es sobre algo más grande que ya perdí el año anterior. ¿Se entiende? Es a la inversa de lo que hacía. Con lo cual, esto lo que genera son presiones redistributivas, teniendo en cuenta también que había presiones, digamos, y que el andamiaje había comenzado a resquebrajarse porque habíamos tenido una mala cosecha, y además porque hay una cuestión que no es menor. Este plan que funciona termina generando un endeudamiento. La deuda estaba en alrededor de, no me acuerdo si era 3.000 o 30.000 millones de, no, 3.000 millones de dólares, y lo termina llevando a 5.500 millones de dólares. Esa deuda era para hacer obras de infraestructura y fue lo que de alguna manera permitió mantener el pleno empleo o el empleo bajo los niveles de desempleo en la economía en estos 2 años de congelamiento y estabilización. Los efectos que se generan de transformación industrial y demás es una concentración de los mercados industriales. Esa concentración, cuando uno habla de la transnacionalización, en realidad, que es muy utilizado por la izquierda, en términos económicos lo que hace es oligopolizar cada vez más los mercados, es concentrarlos cada vez más, con lo cual se debilita el poder de negociación que un gobierno puede tener frente a 3 o 4 grandes empresas que son las que dominan determinados mercados. ¿Se entiende esto? Con lo cual entonces llegamos, se produce, cae, se desaparece un poco la idea. Había un enfrentamiento entre Onganía del ejército y Lanuse, que era el comandante del ejército, el jefe del ejército. Y Lanuse empieza a ver que no se iba a poder solucionar el tema de generar digamos, porque el último proceso era el proceso electoral en la Revolución Argentina. El primero era estabilizar la economía, hacerla crecer, distribuir, y después, cuando se solucionaban los problemas estructurales que tenía la economía, recién después se iba hacia un proceso democrático. Como esto no llega, hay convulsión social. También es cierto que dentro de el justicialismo que estaba proscripto estaba un sindicalismo combativo, uno más tradicional que era el que negociaba, estaba el sector político, y además se agregaban todas los sectores de la juventud, que a su vez tenían distintas formaciones.
y distintos grupos revolucionarios que se incorporaban dentro del movimiento nacional justicialista, o dentro del Partido Justicialista, o dentro del peronismo, como se quiera llamar. Todo eso hace que los atrasos cambiarios que mencionaba, la fuerte puja por la distribución del ingreso, esta cuestión de los sindicatos combativos, los que negociaban, los que no, digamos, lo que hacen es generar el cordobazo por un lado, el rosariazo, que eran por otra parte los centros industriales que había generado la sustitución de importaciones. El Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que eran los fuertes polos de crecimiento, de desarrollo industrial. Bueno, con el fracaso de Onganía de poder llevar adelante, Lanús empieza a ver de que esto no puede ser. ¿Y quién viene como presidente? No es Lanús, es Levingston. ¿Y dónde estaba Levingston? Era un general que estaba en la embajada argentina en Estados Unidos, que muy afecto a la bebida inglesa y que poco conocía de lo que pasaba en la situación del país, tanto que estuvo 9 meses en el gobierno y que no quería saber nada de elecciones ni que hablar del peronismo, porque obviamente eran la formación que había tenido en Washington durante su estadía. Cuando asume Lanús, ¿por qué asume? Porque en esos 9 meses la economía se sigue deteriorando, hay mala cosecha, los términos de intercambio bajan, cae la reserva y otra vez empieza el problema del estrangulamiento del sector externo. Por lo tanto, el plan de Krieger-Bacena no había dado resultado. Con Levingston y con Lanús viene Aldo Ferrer, con él creo que ya estaba Zurruí y creo que también como en la subsecretaría era un joven economista trabajando en la Nación, y también estaba Lavagna. Muy bien, ahí lo que se hace es impulsar la exportación del sector industrial, lo que se hace se establece el compre argentino por primera vez. El Estado lo que hacía era comprarle, le daba prioridad a todos los bienes y servicios que el Estado necesitaba. Si se producía en el país, tenía que comprarlo en el país, como una forma de alentar la producción nacional, además de aumentar el gasto público. ¿Y esto qué hace? Porque a pesar de todo, la obra pública, el Chocón en Río Negro, Río Colorado, en el sur, una hora hidroeléctrica, Atucha, ¿no? Atucha también pero el Chocón es hidroeléctrico, es en el sur, Chocón, Cerro Colorado, y Atucha era con energía nuclear. Se empiezan a construir y la obra pública, el túnel, otra obra pública, el túnel subfluvial que comunicaba Santa Fe con Tucumán, que comunicaba y demás, digamos, son obras de infraestructura que eran trabajo intensivas y generaban empleo, y eso hacía que el desempleo estuviera en el orden del 5% de la población económicamente activa, y que a pesar de la inflación la economía creciera. A medida que está Levingston y después Lanús, lo que se hace es comenzar, digamos, Aldo Ferrer, y me falta uno, había otro con él, que ahora no me acuerdo el nombre, que también estuvo, digamos, que era un apellido que me hacía acordar a lo de los años 30, que eran los que generaban la sustitución de importaciones e impulsar
toda la parte de industrialización y demás. Todas estas medidas que toma Aldo Ferrer y demás son las que permiten, si bien aumentan porque aumenta el gasto público, el tipo de cambio otra vez fijo, genera un proceso, aumentos salariales para evitar las discusiones con los sindicatos, y todo esto termina exacerbando el gasto público y generando procesos de inflación creciente. Al año 1973 la inflación llega al 52-56%. Son estimaciones, porque en otro yo había leído, creo que Bellini lo que dice era que era del 80%, yo leí en otro lugar que era del 80% en el último gobierno, y ahora acá dice que es donde estuve leyendo hoy que era del 52%. Era elevada. La idea de Lanuse era llamar a elecciones rápidamente por la fuerte conflictividad social que existía, por el descontento, por el crecimiento de la inflación y demás, y entonces, y sobre todo porque cada vez se presionaba más por pero eran elecciones sin Perón. Bueno, finalmente hay un acuerdo, se hace las elecciones, gana Cámpora y Solano Lima por un Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli, no llega al 50% de los votos, 49 y pico, pero como era muy poquito el colegio, porque era por colegio de electores, había que sacar el 50% o más para poder, eso aseguraba que en el colegio electoral los electores propios hacían que la fórmula ganara. Si se tenía menos, había que consensuar con los otros partidos y ver si se iba a otra elección o si había acuerdo y se proclamaba un gobierno consolidando el que más se había votado. Ese era el sistema electoral que había en ese momento. Obviamente el radicalismo dijo, con Malvin dijo, bueno, es el 49% al 50% es un punto, lo dejaron, digamos, le dieron el acuerdo para que asumen, y ese gobierno incluye a muchos sectores de izquierda, y ahí se empieza a ver adentro del movimiento justicialista esta suerte de diferencia fuerte, sobre todo lo que ocurre en Ezeiza el 20 de junio, cuando tenía que llegar Perón, la vuelta del líder definitivamente, y hay una masacre. Fue, paradójicamente, dicen que el movimiento más